Ahora es María Daniela Ramírez Saucedo. María Daniela es enfermera y magíster en Derechos Humanos. Y nos acompañan también en este foro las estudiantes María Alejandra Villegas, Valentina Sepúlveda, Joana Ospina y Melina Saldarriaga. Les damos entonces la bienvenida y el agradecimiento por participar en este evento. Ya te vamos a compartir, Daniela, ¿listo? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ok. Listo, Daniela, puedes iniciar, ¿nos escuchas? Doña Joana, Daniela acaba de salir de la reunión, que se conecte nuevamente. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, una disculpa, pero ya saben que a veces la tecnología traiciona a la humanidad, ¿no? Bueno, entonces como agradablemente la profe Joana nos presentó, entonces vamos a tomar pues la rienda del foro propiamente, ¿no? El foro tiene el nombre de Experiencias Estudiantiles en Prácticas Formativas en torno al trato materno y neonatal. Entonces la dinámica va a ser la siguiente, vamos a hacer una pequeña introducción del foro, sobre todo con los conceptos que van encaminados a lo que es el parto respetado y a la violencia obstétrica meramente, que son conceptos que van muy de la mano, y luego cederemos la palabra a cada una de nuestras participantes para que ellas nos hagan el compartir de las experiencias que han llevado en sus prácticas formativas. Entonces vamos a hacer el inicio. Bien, entonces vamos a iniciar abordando los conceptos de parto respetado y violencia obstétrica. Entonces, como parto respetado, entendemos a todo parto donde la mujer tiene la capacidad de elegir, ¿sí? Mantiene la autonomía de su cuerpo, mantiene las decisiones que conllevan pues, al trato, ¿sí? No se le quita ese protagonismo que tiene por el hecho de que ella es la que está pariendo, que en muchas ocasiones y en muchas prácticas que llevan los profesionales de salud con respecto a las mujeres, muchas veces se les quita esta autonomía o este protagonismo que tienen para conllevar su propio parto, ¿no? El parto respetado es aquella práctica donde se conoce y se respeta la fisiología femenina y se conocen los riesgos de todas las intervenciones y no se practican intervenciones o procedimientos de manera injustificada. Tal es el caso de la maniobra de Christeller, un acceso venoso con terapia intravenosa si no lo necesita, la episiotomía, que es una práctica que se hace con mucha cotidianidad y también en muchos casos es innecesaria. Entonces, a eso nos referimos con estas prácticas. De la mano, cuando ya no hay un parto respetado, hablamos que se suscita una violencia obstétrica. Es una forma específica de violencia que es ejercida principalmente por los profesionales de la salud, que involucra médicos, médicas, enfermeras, parteras, etcétera, que va encaminada hacia las mujeres embarazadas en su trabajo de parto, propiamente en el periodo expulsivo y obviamente en el puerperio. Esto constituye una violación tanto de los derechos sexuales como reproductivos de las mujeres, que es aquí donde se desprenden los derechos humanos como tal. Bien, para entrar un poquito en panorama, es importante entender de dónde viene la violencia obstétrica. La violencia obstétrica ya ha sido definida como una forma de violencia de género, una forma de violencia hacia el género femenino específicamente. Como pueden ver en el esquema, aquí reúno parte del trabajo de investigación teórico, donde vemos cada uno de los elementos que constituyen la violencia obstétrica hasta la modernidad. Todo parte de una serie de prejuicios y estereotipos que están enraizados hacia lo que significa el hecho de ser mujer y a la visión que tiene
el aspecto femenino en la práctica médica propiamente. Desde un punto de vista de la antropología feminista, hemos encontrado que históricamente, en todo momento, se ha asociado a la mujer a la naturaleza y al hombre se le ha asociado a la cultura. Entonces, desde aquí partimos teóricamente desde el constructo dicotómico de hombre-mujer, oscuridad, luz, bueno y malo, reproductivo, no reproductivo, entre muchos otros elementos. Es decir, toda la estructura dicotómica que mencionamos desde la teoría feminista parte precisamente en cuanto a que la reproducción se ha visto como un acto inherente o propio de la naturaleza femenina y la cultura y la construcción del conocimiento ha sido vista como parte de la estructura de la naturaleza masculina. Bien, entonces, desde el punto de vista, cuando empezó a evolucionar la medicina, el cuerpo femenino se ve en diferentes tratados, diferentes declaraciones de los médicos de la época, que el cuerpo femenino se veía como algo reducido, como algo negativo, como algo misterioso. Es decir, la anatomía se basó propiamente en el cuerpo del macho humano y después se vieron o se determinaron las variaciones que había en los cuerpos de las hembras, sobre todo por el aspecto reproductivo. Cuando la obstetricia alcanzó su punto más álgido en cuanto a evolución como disciplina médica, entró en vigor lo que conocemos como el modelo médico hegemónico que sigue vigente hasta nuestros días. Ese modelo médico que ha tratado de derrocar a lo largo de los años, donde se prioriza la fisiopatología por encima de todo el enfoque holístico que se le puede dar a una persona. ¿A qué me refiero con esto? Las personas, además de tener una variación de sus indicadores fisiológicos con esa fisiopatología, pues son un conjunto de creencias, de valores, de emociones, de sentimientos, que si lo abordamos desde un enfoque holístico y tratamos todos esos campos que rodean a la persona, es mucho más fácil poder conducirla a un tratamiento de recuperación o de salud, ¿no? Sin embargo, el modelo médico hegemónico ha visto como una pérdida de objetividad el hecho de involucrarse emotivamente con los pacientes. Y me imagino que lo habrán escuchado, ¿no? Seguramente cuando quisieron estudiar enfermería la primera vez, escucharon así de que las enfermeras tenían que ser frías, o que las enfermeras tenían que ser muy calculadoras, o tenían que ser poco emotivas, porque si no se involucraban con los pacientes. Y aquí es un error que nos ha inculcado el modelo médico hegemónico, es decir, no tienes que involucrarte al punto que te lastime la situación, pero tienes que ser consciente y empática al punto de que puedas sentirte en los zapatos de la persona, lo que sufre, si está sola en ese acompañamiento terapéutico, si sus familiares fallecieron, si sufre algún tipo de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, pues, tratar de manera holística a cada uno de nuestros pacientes. Del modelo médico hegemónico va muy acompañado lo que conocemos como el androcentrismo en la práctica médica. El androcentrismo es la perspectiva centrada en la figura masculina y en la práctica médica se ve. Una teórica muy, muy conocida a nivel del feminismo crítico, que es Silvia Bellón, nos decía que todas las personas somos vulnerables a que se nos afecten nuestros derechos humanos. Sin embargo, y según estudios, las mujeres somos doblemente vulnerables por el simple hecho de ser mujeres. Si lo vemos de un análisis crítico de la historia, nos vamos a dar cuenta que definitivamente cuando se hablaba de derechos humanos por primera vez en aquella declaración del hombre y del ciudadano, pues vean el contexto que tenía, ¿no? Era la declaración del hombre y del ciudadano. Posteriormente, un grupo de mujeres trató de lanzar la declaración de la mujer y la ciudadana y fueron linchadas y perseguidas por ese hecho. Entonces, la categoría de ser mujer siempre ha estado cuestionada y no se exime de la práctica médica, obviamente. La obstetricia moderna prácticamente lo que logró, aparte de un avance científico, que eso no se descarta, fue de cierta manera el control y apropiación del cuerpo de las mujeres, ya que si se empezó a estudiar la obstetricia como tal, pues en esa época se despojó a las parteras, que eran las que llevaban el control absoluto de la disciplina, y fue sobre todo porque la obstetricia o la medicina en esa época buscaba el mayor dominio de todos los campos del conocimiento en lo que medicina se refiere. Entonces, hasta hoy en día vemos esa práctica como una forma de control social. Además, está muy marcada la patologización de los procesos naturales. ¿Esto en qué se traduce? En un parto que puede ser muy tecnocratizado, es decir, donde se eleva muchísimo la práctica técnica con aparatos, con ese tipo de registros, donde además el uso de oxitocina, por ejemplo, también se da de manera desmedida
como método para conducir de manera más acelerada el parto, donde el bloqueo muchas veces también exime las necesidades de la propia mujer y donde es cuestionada, como en muchos casos se han conocido, que pueden encontrarlos en los medios de internet, testimonios de mujeres que ellas niegan querer el bloqueo epidural y aún así se los aplican, o donde ellas niegan querer la conducción a través de oxitocina porque quieren llevar su parto de manera natural y aún así se los conduce. Bien. Entonces, ¿en qué se traduce un irrespeto en el parto? Se traduce principalmente en estos elementos, en un trato deshumanizado que involucra afectaciones de la dignidad de las mujeres, un trato grosero que involucra juicios de valor, estereotipos, etc. Abuso de la medicalización, como les mencionaba en el caso de la oxitocina, algunos otros fármacos, la patologización de los procesos naturales, el hecho de que una mujer sea obligada o ni siquiera se le preste la oportunidad de parir en otra posición que no sea la horizontal, como la vemos aquí, o incluso el uso de forceps, que afortunadamente se ha disminuido con el paso de los años, pero aún así se practica, o por ejemplo la episiotomía, que también sería una patologización de un proceso natural en caso de que la mujer verdaderamente no lo necesite en el parto. La vulneración de la autonomía, cuando muchas veces se cuestiona las decisiones de la mujer o se le interfiere en sus procesos de decisión, ¿no? Por ejemplo, si la mujer quiere pararse a caminar durante el trabajo de parto y le dicen que no puede pararse porque se puede caer, lo cual es erróneo. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sobre este aspecto ya ha dicho que es muchísimo mejor que la mujer camine porque la deambulación favorece el trabajo de parto y la misma gravedad, que es un fenómeno físico, favorece el descenso del feto en el canal, ¿no? Entonces, esto junto con el hecho de que la mujer quiere llevar cierto tipo de acompañamiento, ya sea a través de una dula, ya sea a través de su pareja, de algún miembro de su familia, entre otros aspectos. También, como les mencionaba, la tecnocratización excesiva, es decir, cuando los síntomas de la mujer pueden llegar a ser disminuidos siempre y cuando tengamos un control, el caso de algún aparato, como por ejemplo la monitorización electrónica fetal, ¿no? Esto no quiere decir que la tecnología que aplicamos hoy en día en el trato de las mujeres sea innecesaria, al contrario, es un avance en la ciencia. Sin embargo, esto jamás debe suplir los síntomas que nos refiere la mujer y también el estado en la que ella se percibe. Entonces, hablamos meramente, y si se dan cuenta, que como la violencia obstétrica es una forma de violencia de género, vemos que está acompañada de la pirámide de la violencia. Esta está compuesta por 3 elementos. La violencia estructural, que es la base, es decir, cómo está configurada la sociedad actualmente. Y si les soy honesta, como enfermera les digo que esto no nos les enseñan o nos enseñan muy poco en la disciplina. Esto realmente uno ya lo aprende cuando se... Actualmente saben que vivimos en una estructura patriarcal predominantemente misógina, en desventaja ante la sociedad, y esto nos obliga a luchar por nuestros derechos, que es parte de la historia del feminismo. Si lo atribuimos a aquella parte de la sociedad machista en la que vivimos, se desprenden elementos de violencia simbólica que llevan a violencia institucional. La violencia simbólica se refiere al conjunto de actos, de comentarios, de acciones que conllevan a cierto tipo de actitud violenta. Por ejemplo, comentarios de desaprobación, alguna manipulación excesiva de la mujer, desaprobaciones hacia su toma de decisiones del profesional de salud sin el consentimiento de la mujer, entre muchas otras cosas, ¿no? Ahí vemos violencia simbólica. Y llevamos un plano que es la violencia institucional, que bueno, ahí la violencia, si lo tomamos desde la estructura de transversalización de la perspectiva de género, nos damos cuenta que los factores económicos, el hecho de ser mujer, e incluso algunos otros factores como la orientación sexual, la identidad de género, el estado de salud, entre otros, condicionan que haya mayor o menor incidencia de violencia obstétrica. Por eso se van a dar cuenta que la propia Organización Mundial de la Salud nos dice que todas las mujeres estamos expuestas a alguna forma de maltrato durante la atención obstétrica. Sin embargo, las minorías tienen una doble vulneración. ¿Qué minorías? Las mujeres que viven con VIH, las mujeres que tienen una identidad de género diferente a
condicionada por el sistema binario, las mujeres que pertenecen a un grupo indígena o alguna etnia distinta, las mujeres de escasos recursos, etc. Así es como vemos que los derechos humanos que se vulneran a través del irrespeto en el parto o de la violencia obstétrica son los que encuentran aquí. El derecho a la vida, por ejemplo, cuando no se le trata dignamente y de manera oportuna a una mujer y se pone en riesgo la salud tanto de la mujer como del feto. El derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la información y el libre consentimiento informado, que lo podemos ver tanto en esterilizaciones forzadas o esterilizaciones condicionadas por parte del profesional de la salud. Ya igual cuando recapitulemos las experiencias vamos a ver si tienen algunos testimonios de esto. Derecho a la integridad personal, que esto involucra tanto la integridad física como la integridad psicológica. El derecho a la libertad y a la autonomía reproductiva, que tiene que ver tanto con la elección y el espaciamiento del número de hijos que desea tener la mujer, el tipo de método anticonceptivo que desea elegir, entre muchos otros aspectos. El derecho al acceso a la salud, que también es muy importante, y este aspecto que es el derecho al acceso a una vida libre de violencia, que esto proviene de declaraciones internacionales, en este caso de la Declaración de Belém do Pará, que se celebró desde 1994, donde se estipula que de manera internacional las mujeres tenemos que tener acceso a una vida libre de violencia. Y ojo, aquí todas las personas tenemos derecho a tener una vida libre de violencia, pero se especificó a las mujeres en este caso porque somos las más vulneradas en la realidad social. Bueno, como se dan cuenta, la OPS y la propia organización, 33% de las mujeres para el año 2019 como que han sufrido alguna forma de falta de respeto o maltrato durante el parto de manera institucional. Esta cifra nos dice mucho porque el hecho de que casi 5 de 10 mujeres que se atienden en un hospital han referido que han recibido alguna forma de falta de respeto. También tenemos datos que entre el 0 y el 8% de las mujeres vivieron alguna forma de maltrato físico de manera específica y entre el 2 y el 8% sufrieron alguna forma de maltrato verbal. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar en este sentido? ¿Cómo como enfermeras o enfermeros o como estudiantes tenemos que condicionar o actuar en base a este panorama que nos está atravesando? Escrito teóricamente que tenemos 4 funciones principales, ¿no? La asistencial, la administrativa, la investigadora y la de docencia. Todo muy bonito, todo de enfermería. Se han incrementado estas funciones porque nosotros no nos limitamos ya nada más a hacer intervenir como abogadas y como agentes de cambio. ¿Abogados en qué sentido? Es muy necesario que las enfermeras cada vez incrementemos más, y también los médicos y las médicas, todo el campo de conocimientos en lo que a derecho se refiere, porque el derecho a la salud es un derecho humano y está interferido por diferentes políticas públicas y diferentes legislaciones, tanto internacionales como nacionales. Muy importante que como profesionales de la salud conozcamos este campo y realmente podamos abogar por el paciente, en el sentido de que sea una defensa jurídica acompañante de las personas. Es decir, por lo menos tenemos que conocer los derechos del paciente y saber en qué condiciones se están vulnerando para poder intervenir con ellos o ellas. Agente de cambio también es una función importante porque la disciplina de la salud va modificándose y hemos venido luchando con la deconstrucción del modelo médico hegemónico que les mencionaba en un principio de la presentación. Tenemos que ir modificando esas prácticas para lograr una realidad donde las personas tengan un trato más digno durante la atención a la salud, que desgraciadamente en muchos casos ha sido vulnerada. Bien, entonces vamos a dar paso a nuestras panelistas. Como mencionaba la maestra Joana, les comento que Valentina Sepúlveda de la Universidad Pontificia Bolivariana, María Alejandra Villegas de la Corporación Universitaria Remington, Joana Ospina de la Universidad de Antioquia y Melina Saldarriaga de la Universidad CES son las 4 estudiantes que nos acompañan esta mañana para poder compartirnos sus experiencias. Entonces vamos a dar paso para que ellas nos cuenten lo que tienen que decirnos. Entonces vamos a abordar la primera pregunta. Le pregunto directamente a Melina Saldarriaga. Melina, ¿qué experiencias de cuidado respetado
has evidenciado durante tus prácticas en los servicios de trabajo de parto, parto y posparto? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Mi nombre es Melina Saldarriaga, como ya lo dijeron, soy estudiante de último semestre de la Universidad CES y pues de antemano agradecer la invitación a este foro, pues y espero que sea como un compartir de experiencias y aprendizajes que todos podamos llevar y aplicar al día a día de nuestra labor. Bueno, pues antes de responder esta pregunta, quiero recordar pues que el cuidado de enfermería durante el parto requiere de consideraciones especiales hacia la mujer, ya que pues como bien sabemos es una etapa en la que ocurren una serie de cambios para ellas, tanto de manera biológica como de manera emocional. Entonces, el parto es un proceso que incluye como una adaptación en donde todas esas influencias culturales, el apoyo familiar, incluso las mismas intervenciones del equipo de salud, hacen parte de que esto evolucione satisfactoriamente y de que la mamá pueda transcurrir con un proceso normal y que sea algo representativo para su vida, porque de hecho es lo que uno más escucha cuando está con este tipo de poblaciones en el ámbito intrahospitalario. Entonces, durante mi práctica clínica, pues tuve la experiencia y la oportunidad de presenciar diferentes acciones que estaban protagonizadas por el personal de enfermería, basadas en brindar como una experiencia positiva a las mujeres que atraviesan como por este proceso. Y entre estas era respetar las decisiones de la mamá de cómo se iba a transcurrir su trabajo de parto. Una de las que más me llamó la atención es respetar el tema del dolor, dado que muchas de las mamás querían llevar su trabajo de parto normal, de manera natural, y sentir como todo, tanto los cambios como lo que libera el cuerpo en ese momento y no permitir la administración de medicamentos que favorezcan a que ese trabajo de parto sea como más corto, en el caso de la oxitocina o en el caso de analgésicos. Muchas mujeres pues evitaban la administración y la colocación de la anestesia como tal, sino que querían llevar como su proceso natural. Otra de las experiencias era como respetarles los tiempos y acordar con las mamás, claro está, aquellas mamás que estaban sanas, que de pronto no requieran un monitoreo continuo, sino permitir como que atravesaran como un proceso de manera natural, que se sintieran como en un ámbito o en un entorno de la casa, de tranquilidad, de algo como muy, muy tranquilo para ellas, y permitirle como entre esos momentos que les quitaran el monitor, realizar técnicas de relajación, incluso relajación muscular, aquellas mamás que de pronto preferían como sentarse en un balón o optar por diferentes posiciones que les ayudara como a que los músculos pélvicos optaran como una posición adecuada para el parto. La respiración, la música, me encontré con mamás que eran muy espirituales y que toda su vida habían practicado técnicas de meditación, de todo eso, y eso hacía que las mamás tuvieran como una mentalidad más tranquila y estuvieran como menos estresadas y pues con menos susto para llevar como su proceso normal y natural. Acá pues me parece súper importante también mencionar toda la experiencia de las mamás que tienen que atravesar por una muerte fetal, dado que hacen parte de una población más vulnerable. O sea, sabemos que todas las mujeres que atraviesan un trabajo de parto son muy vulnerables en ese proceso, por lo que les comenté, pero entonces estas mamás que tienen que atravesar por una muerte fetal son aún más vulnerables porque están en ese proceso de duelo. Me parecía importante con ellas que se les respetara el querer compartir con su bebé, aunque ya estuviera fallecido. Incluso me encontré con una persona que incluso después de haber muerto el bebé, quiso permanecer con él más de 24 horas. O sea, todos sabemos que eso suena como algo muy, como, ay no, eso da espanto, pues el bebé ya moradito, ya frío, y la mamá quiere tenerlo ahí, pero es respetar también ese proceso de duelo y el proceso de que ella como que reaccione e identifique que ya el bebé no está, pero es permitirle el acompañamiento y como todas esas etapas que debe pasar una mujer para aceptar algo tan doloroso como eso.
Dentro de mis experiencias, pues hay muchísimas otras experiencias, pero en las que más me sentí como identificada en cuanto a los cuidados y el actuar de enfermería fueron esas, porque yo pienso que lo más importante para brindar una experiencia de cuidado respetado es respetar esas decisiones de la mamá, desde, pues en la medida que sea posible, desde que se permita, desde que la condición de la mamá y el bebé no meriten un riesgo y que podamos pues, propiciar como un ambiente tranquilo para ambos. Daniela, tu micrófono está cerrado. ¿Está cerrado mi micrófono? Sí, ya ahí te escuchamos. Melina ya acabó con su intervención, ¿verdad? Porque se cortó como en un momento. Sí, muchas gracias, perfecto. Melina, por tu intervención. Muy enriquecedora la experiencia que nos compartes. Bien, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué relación has encontrado en las prácticas entre el proceso de lactancia materna y el parto respetado? Valentina Sepúlveda, te cedo la palabra. Bueno, muy buenos días. De antemano me disculpo pues por no poder encender la cámara, ya que tuve problemas con el computador. Yo soy Valentina, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me parece muy interesante esta pregunta porque gracias a Dios estuve en instituciones que eran IAMI, eran partícipes de la estrategia IAMI. Entonces, en este sentido de la lactancia materna, siempre se priorizó mucho. Nosotros sabemos que dentro de ese consenso que se hace para considerar un nacimiento humanizado, está privilegiar siempre como ese vínculo inmediato de la madre y su bebé. Y yo me basé más que todo en uno de los pasos de la estrategia, y es el paso número 6, que es el apoyo efectivo en la lactancia. En las instituciones donde yo estuve, siempre se priorizó como este vínculo, ¿cierto? No solamente por todo lo que acarrea en cuanto a beneficios fisiológicos para el bebé, para la mamá, sino para favorecer esa primera hora en donde se va a fortalecer demasiado ese vínculo que se va a seguir dando de ahí en adelante dentro de la institución, desde que fuera posible, obviamente, por las condiciones del bebé y por las condiciones de la mamá. Entonces, siempre, siempre, siempre fue súper importante esta primera hora. De hecho, en las notas de enfermería que debíamos diligenciar, estaba una específica donde se decía y se especificaba si la mamá y si ese bebé habían tenido la oportunidad de tener en su primera hora de nacimiento esta lactancia materna. Entonces a mí me parece muy enriquecedor este tema y me parece que está dentro de todo el proceso de un parto humanizado, porque es la lactancia, ese primer contacto que va a tener la mamá y su bebé, ¿cierto? Donde se va a tratar de normalizar como todo ese boom que se dio antes de, pues durante el trabajo de parto y el parto. Entonces, sí conté pues como con la satisfacción de estar promoviendo bastante la lactancia materna en todas las instituciones pues que estuve. Y además, siempre se brindó demasiada educación en cuanto al uso de chupos, de biberones, pues desde que fuera posible, siempre fomentando la lactancia. Obviamente, me tocaron muchos casos en que no era posible, por muchas cuestiones, brindar esa lactancia en la primera hora de vida, porque puede que el bebé estaba en otro servicio, la mamá en otro, o por condiciones de la mamá que no se podía brindar pues esta lactancia en la primera hora. Y siempre fue súper importante el acompañamiento desde la educación, desde como personal de enfermería a esa mamá, de siempre motivarla a la lactancia, siempre estar ahí acompañándola. Y yo pienso que como personal de enfermería somos nosotros como esa base de fortalecer ese vínculo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde la educación y el acompañamiento. Exactamente. Muchas gracias, Vale. Muy, muy importante ese aporte que das,
porque si precisamente se dan cuenta que uno de los objetivos a nivel internacional ha sido la reducción de la morbilidad materno-perinatal, y nos hemos dado cuenta que la lactancia materna es una clave en el aspecto nutricional de la bebé o del bebé, ¿no? Entonces, precisamente es enfermería quien hace, como nos comentas, este papel de educadora y acompañamiento inicial de la lactancia con la mujer. Muchas gracias. Bien, Joana Ospina, te cedo la palabra para que nos comentes tu experiencia también en relación a esta pregunta. Hola, muy buenos días para todos. Como lo dijo pues Daniela, mi nombre es Joana Ospina. Yo terminé recientemente ya mi pregrado en la Universidad de Antioquia y como de manera complementaria también soy doula y asesora en lactancia materna. Como bien lo decía Daniela, pues esto tiene una relación bastante estrecha, ¿cierto? El inicio de la lactancia con el proceso pues como del parto. Y aquí hay una conexión bastante importante también retomando con lo que decía Natalia esta mañana, y es con ese cóctel hormonal que hace parte del trabajo de parto cuando se le permite a la mujer tener ese desarrollo de un trabajo de parto de manera espontánea. Entonces, desde mi práctica como estudiante de enfermería, me encontré con varios escenarios. La mayoría de partos que pude presenciar fueron partos que eran inducidos, en el que a la mujer no se le permitía, por ejemplo, tener un movimiento libre, sino que estar todo el tiempo con el monitor fetal, sometida a muchos estresantes, ¿cierto? Aparte de estar en un ámbito clínico sin un acompañamiento. Entonces, posteriormente, esos inicios de lactancia se veían muy truncados porque efectivamente se requiere como todo ese proceso hormonal para que el bebé pueda tener como una alerta de tener ese inicio en la primera hora de vida de su lactancia. Si bien se fomenta esta práctica como protectora para la nutrición del bebé, ¿cierto? Y para la posterior recuperación de la mamá, en muchas ocasiones podría observar como, por ejemplo, no, es que no se quiere pegar, entonces inmediatamente se empezaban a hacer como comentarios de que no tienes pezones aptos para la lactancia, entonces ya la mamá venía de un proceso estresante de por sí y empezar como en el estrés de que no se podía iniciar su lactancia porque se creía que estaba en una incapacidad física y resulta que aquí todo va como sumando, ¿cierto? Por otro lado, los bebés, por ejemplo, entran en esa etapa del sueño profundo, entonces lo que yo podía observar como en el diálogo con varias mamás que tuve la oportunidad era que recibían como mucha presión que las hacía sentir miedo, que las hacía sentir como temor, incluso sentir pues como desconfianza de poder llevar a cabo este proceso de manera adecuada, ¿cierto? Por el lado, como dula, he podido presenciar partos que han sido, que se les ha permitido, que se les ha respetado un plan de parto, que se les ha permitido un movimiento libre y es un inicio de lactancia absolutamente diferente, ¿cierto? Es un inicio de lactancia donde la mamá todo el tiempo ha venido bajo como un acompañamiento que le ayude a ella a recordar la confianza en su proceso fisiológico y esto también se ve bastante representado en el inicio de la lactancia materna. Entonces, como con relación pues como a todo lo que yo pude ver en la práctica, considero que hemos avanzado en muchos aspectos. Pero que todavía siguen ocurriendo como diferentes falencias en las que como profesionales de enfermería tenemos un alto compromiso porque somos quienes brindamos una educación directa, no solamente a esa mamá, porque probablemente la enfermera tenga muchas ocupaciones, pero también es la educación a ese personal de salud para que todos brinden un acompañamiento adecuado, para que todo el equipo de salud estemos como en unión y tener unos procesos de parto respetado desde la conciencia, ¿cierto? Desde el conocimiento y no como solo pues desde el capricho y asimismo con ese inicio de la lactancia porque es un continuo. Okay. Muchas gracias, Joana.
Bien, demos continuidad. Bueno, les pregunto directamente a las panelistas sobre qué discursos conocen o han escuchado frente a prácticas de parto según la cultura o la etnia de las mujeres. Hay alguna de esas expresiones, como si tuvo un hijo, ya sabe cómo es, las mujeres negras son más quejumbrosas, o es muy berraca porque no se quejó durante los dolores, o también es que esas indígenas son muy complicadas, o esa mujer es rara porque se quiere llevar la placenta, entre muchos otros aspectos. Joana, continuamos contigo. ¿Qué nos tienes que contar en relación a esta pregunta? En relación a esta pregunta, por ejemplo, me llama bastante la atención el, ay, trajo un plan de parto o no lo nombran como plan de parto, sino, ay, trajo una carta donde pues se pone súper exigente, sabiendo que los que sabemos es en la institución. Comentarios, por ejemplo, como de ese tipo, o es muy hippie porque quiere una dula, porque quiere aromaterapia, porque quiere parir de manera vertical, entonces, qué mujer como tan rara y tan hippie, ¿cierto? O por ejemplo, también comentarios como bueno, no grites, no te quejes, porque es que entre menos te quejes, nos va mejor a nosotros y a ti, porque si tú gritas mucho nos desconcentras. Presencié, por ejemplo, comentarios de ese tipo o comentarios como es que quiere obtener a su bebé en piel con piel. Eso pues no se debe porque el bebé se le va a caer, el bebé se le va a porrear, ¿cierto? Y, por ejemplo, algo que me llamó también bastante la atención fue una mamá que solicitó que no quería que se le bañara a su bebé. El bebé tenía 12 horas de nacido, menos de las 12 horas, y le dijeron, ay, pero es que tu bebé está súper cochino, tu bebé está súper sucio, entonces pues eso es mejor que lo bañes porque te va a oler feo, ¿cierto? Entonces, más como por ejemplo de la parte de etnia, me toca es como desde la parte cultural, teniendo también en cuenta todo lo que decía Natalia esta mañana del conocimiento que tenemos como base y que son creencias que se van multiplicando. Okay, muchas gracias, Joana. Melina, te hago la misma pregunta. ¿Nos puedes compartir tu experiencia en relación a esto, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, la otra compañerita, Joana, dio una gran parte de la respuesta y son como esas creencias culturales que nosotros más que todo vemos evidenciadas en los servicios de atención sanitaria y están más relacionadas como a el proceso de cómo la mamá quiere llevar ese trabajo de parto. Ahí está pues como muy enfocado todo lo de la posición de la mamá, lo del manejo del dolor y todas estas otras cosas que nosotros como personal de enfermería pues hemos presenciado en algún momento pues con algunas de las mamás. Lo que más importante me parece y que debe ser mencionado es que las influencias culturales en cuanto a esos aspectos reproductivos no siempre son entendidas por el personal de salud y pues se ve más manifestada como una actitud etnocéntrica que no, incluso nosotros las podemos identificar como algunos prejuicios de los padres porque de hecho en una de mis experiencias me encontré con unos papás que eran inmigrantes, eran de otro país, nadie entendía el idioma, los papás, pues por su cultura, ellos no realizaban como limpieza personal, entonces la habitación tenía un olor característico, las ropas eran diferentes, el trabajo de parto se llevó de una manera diferente porque simplemente la mamá no quería ni siquiera que le realizaran la asepsia. Entonces con ella era respetarle la cultura inicial porque es entender que son personas que vienen de otro país y que toda su vida ha estado enmarcada pues por esa cultura. Hay otras cosas que me parecen súper importantes y es respetar la decisión de la madre en el tiempo del posparto, porque acá pues muchas mamás tienen muchas creencias, más que todo con el tema de la lactancia materna, con el tema de la limpieza de los bebés y hablando de lactancia pues hablo de aquellas mamás que no quieren lactar al bebé porque simplemente les parece que la lactancia no aporta los suficientes nutrientes como los aportan las fórmulas.
porque han estado involucradas en un sinnúmero de opiniones y de, no sé, de personas que les cambian el chip de todo eso, entonces ellas simplemente se dejan involucrar. Como hay otras mamás que también han solicitado como esa información o esa, pues no sé, cómo resolver sus dudas, cómo apoyarse de las doulas para que ellas sean quienes las orienten durante todo ese proceso y las ayuden como a llevar como el proceso del parto y el posparto de manera muy natural. Y en cuanto a lo otro que les comentaba de la limpieza de los bebés, pues y algo muy característico incluso en nuestra cultura es que las mamás ni siquiera permiten que se les haga el baño de esponja al bebé después de las 12 horas, que por conservar pues esa vernis, que porque el bebé va a estar más sano, que porque no va a tener enfermedades de la piel. Incluso me encontré con una mamá que me decía que cuando ella limpiaba al bebé, pues le limpiaba esa vernis queda como impregnada como en la gasita con la que se limpia, ella se limpiaba el rostro con esa vernis, que porque incluso eso favorece pues como pues como a la salud de la piel, como al rejuvenecimiento médico incluso. Entonces, yo pienso que más de todo eso, o sea, nosotros no podemos conocer las culturas y las creencias con las que llegan todas las mamás, pero sí podemos tratar de identificar y respetar todas estas, porque de hecho es un proceso que cada una vive a su manera y que debemos ser conscientes de que cada una quiere tener una experiencia única y diferente para su parto. Entonces es más como respetar todo eso en la medida de que sea posible y evitar muchos comentarios porque es algo que se presenta muy normalmente en las instituciones. Ay, no, es que mira, está loca, pues cómo va a hacer eso. Incluso de hecho tuve una experiencia con una mamá que en el posparto hizo como una terapia de como como con hierbas, como algo muy espiritual, pero porque ya toda la vida había sido eso, la persona meditaba mucho y después del posparto hizo como un ritual en la habitación ya con el bebé ahí, entonces pues obviamente los doctores, todo el personal era súper impresionado que porque eso le podía hacer daño al bebé, que no sé qué, pero entonces es entrar a respetar esas costumbres en la medida que sea posible, pues para garantizar una experiencia satisfactoria y única como lo quieren tener las mamás. Sí, muchas gracias. Muy bien. Demos continuidad. Bueno, ahora ahondemos un poco sobre cuáles creen que serían las razones por las que se siguen presentando acciones que afectan al parto respetado. Y también nos gustaría saber cómo lo relacionarían con el género o el simple hecho de ser mujer. Te cedo la palabra, Joana. Bueno, entonces yo considero que hay varias razones, ¿cierto? Dentro de ellas es el hecho de tener ya como un paso a paso, como un protocolo, ¿cierto? Sin individualizar el cuidado y sin tener como en cuenta que todas las mujeres en el momento pues de nuestro trabajo de parto y del parto tenemos necesidades especiales y necesidades diferentes. Entonces, el tener ya todas que a todas se les hace una inducción con tal medicamento o con tal medicamento, cuando estén tanto ruptura de membrana, ¿cierto? Cuando se hacen como todas estas intervenciones de manera rutinaria. Entonces, cuando se tiene este protocolo, se va convirtiendo como una normalidad en el personal de salud. Y también cabe resaltar que dentro de esto es porque hay como miedo, ¿cierto? Entonces, desde ese miedo por parte del personal de salud surge esa necesidad de tener un control, como tú muy bien lo nombrabas ahorita, de todo el proceso como tal. Entonces se le quita a la mujer ese protagonismo. Yo considero también que esto se puede ver muy afectado porque tuve la experiencia de estar en una institución que el volumen de partos que se atendían era bastante alto y entonces no era solamente estar atendiendo el trabajo de parto, sino que llegaban otras especialidades, entonces eso también puede limitar bastante como esa experiencia de parto respetado. Eh, A mí me llama bastante la atención que en las instituciones como que el familiar o el acompañante es como si nos incomodara que esté ahí, ¿cierto? Sabiendo que, por ejemplo, eso puede ser una ayuda en el caso
de que tengamos pues como tanto volumen de pacientes. También considero que esto se puede pues también ver afectado como por el sistema que nos mueve, ¿cierto? Y a veces hay como de pronto como por la falta de tiempo, también hay como falta de actualización en el personal, como de que todos manejen un mismo idioma, entonces se ve como extraño y por eso esto va como afectando lo que es el proceso de parto respetado. Considero que lo relaciono con el hecho de ser mujer, como más que todo es por la parte histórica, ¿cierto? Desde que el hombre fue quien acomodó a la mujer en una posición no fisiológica para poder atender su parto y desde que también incluso muchos, pues por todas las violencias de género que tú mencionabas ahorita, Daniela, lo relaciono también como de esa manera, que se le quita a la mujer, vuelvo y lo digo, el protagonismo y el poder, y entonces en ese caso se está violentando como su propia autonomía, ¿cierto? Y finalmente hay mucho personal de salud que si bien no necesariamente todas tenemos que ser mamás o todos tenemos que ser mujeres para estar en este proceso, el hecho de pronto de uno pasar por este tipo de experiencias le ayudan a generar un poco más de empatía para ese momento. Entonces, por ejemplo, veía que muchas ginecobstetras decían, ay no, qué pereza, no quiero ser mamá, no soy mamá. Entonces ese propio rechazo, pensándolo también en la conexión que hay que tener con uno mismo, también va a afectar ese parto respetado. Claro, muchas gracias, Joana. María Alejandra Villegas, también te cedo la palabra con esta misma pregunta y podemos aprovechar para que te presentes. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Alejandra Villegas Villa, soy de la Universidad Remington. Estoy ya pues voy a empezar ya noveno semestre. Bueno, ¿qué pienso sobre, pues frente a esta pregunta? Pienso que tiene que ver más con el ser del personal que con el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque nosotros como personal de la salud, estando pues como ya en un ámbito hospitalario, estando tanto tiempo ahí, nos olvidamos que estamos con mamás que están presentando como algo nuevo para ellas, qué va a pasar ahí, que ellas no entienden, que algunas son primerizas, ¿cierto? Entonces pienso que no tiene que ver tanto como en la mujer como tal, sino como en el personal, ¿cierto? Pero eso es más que todo como en el ámbito hospitalario, porque ya pues en el hogar son cosas pues como muy diferentes que no podemos entender. Nosotros hablamos pues mucho del parto respetado frente a cualquier hospital o en las prácticas que nosotros hemos tenido, pero se nos olvida, o por ejemplo a mí que yo viví estas prácticas fue en la pandemia, creo que no se vivió mucho como el parto respetado porque estas mujeres no estuvieron acompañadas de sus familiares o del padre o alguien que las apoyara y tampoco pues el hospital pues iba a colocar una enfermera que estuviera pendiente, que le hablara, que estuviera ahí hablando con ella, que le preocupaba, que le dolía, ¿cierto? Porque pues nosotros, para nadie es un secreto que para una enfermera deben tener por ahí 3 o 4 pacientes para ella sola. Entonces pienso que ahí fue donde se afectó un poco el parto respetado frente a la pandemia con el COVID-19. Pero pienso que en los otros hospitales cuando no se vivía pues este tipo de pandemia, sí se trataba de vivir mucho el parto respetado, con el acompañamiento, como con el vivir este encuentro pues con las pacientes como para que ellas lo pudieran vivir de manera adecuada y que no fuera pues como muy traumático para ellos. Ya veo, muchas gracias, Ale. Muy bien.
Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero centrar un poquito también en este ámbito. Les quiero contar una experiencia un poco personal y profesional. Yo construí mi tesis de posgrado de la maestría en Derechos Humanos precisamente sobre la violencia obstétrica, ¿no? E hice un estudio de tipo cuantitativo para ver cuál era la situación de diversos hospitales. Y recuerdo que cuando estábamos hablando de la discusión, que lo presenté junto con mi director de tesis ante un comité donde había diferentes profesionales, tanto médicos como enfermeras, como de otras áreas de la salud, derecho, psicología, etcétera. Recuerdo que un ginecobstetra, cuando terminé de presentar, me dijo, mira, aquí el problema más grave que tienes en la presentación y la discusión teórica es que las mujeres hoy en día a todo le quieren llamar violencia obstétrica. Entonces ya se imaginarán mi cara en ese momento, ¿no? Él abogaba que, o él decía que todo hoy en día se llama violencia obstétrica, ¿no? Para él, bajo su punto de vista, la episiotomía no debería de considerarse violencia obstétrica. La maniobra de Christeller, por ejemplo, él argumentaba que en algunos casos era necesario, entonces imagínense, ¿no? Entonces, como les mostraba, siempre que abordamos la historia médica desde el punto de vista de la antropología feminista, que está relacionado con los estudios de género y la discusión de género, nos damos cuenta que ahí falta bastante sensibilización todavía. Entonces, las compañeras hasta el momento nos han comentado que ya se han vivenciado prácticas de parto respetado, lo cual es muy bueno porque ya vienen de fondo muchas iniciativas que los hospitales han ratificado y que se les ha tratado de dar seguimiento. Sin embargo, y si han puesto atención a cada una de sus aportaciones tan valiosas, por ahí han visto también algunas cosas o algunos hechos que no son favorecedores o no se apegan a estas iniciativas. Bien, vamos a dar continuidad. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Joana Ospina nuevamente. Y Joana, te pregunto, ¿de qué manera los aspectos laborales y económicos que vivencian las mujeres que están gestando tienen implicaciones en un parto respetado? Por ejemplo, podemos situar el acceso a la salud, a la atención prepagada, a la carga laboral que tiene cada mujer, o a que tengan la posibilidad o no de aplazar el regreso al trabajo para cuidar a su bebé, o por ejemplo, que en el mismo trabajo hay espacios propicios para la lactancia materna junto con horarios. Entonces, ¿qué nos puedes contar, Joana? Bueno, aquí considero que pues las implicaciones son bastante fuertes, ¿cierto? Pues bastante importantes, por así decirlo, porque, por ejemplo, existe una fragmentación entre las mujeres que pertenecen, por ejemplo, a una EPS o a un acceso al sistema de salud de manera subsidiada o contributiva, o las que tienen prepagada, las que tienen pólizas, ¿cierto? Hay una gran diferencia incluso entre la educación a las que ellas pueden acceder, ¿cierto? Y al acompañamiento que pueden tener previo a su trabajo de parto, al momento de cómo se van a preparar para el parto. Entonces, por eso considero que implica, pues tiene una implicación bastante fuerte en ello. En mi práctica profesional, yo tuve la oportunidad de estar evaluando cómo era la educación, por ejemplo, para la recertificación IAMI, y esta evaluación la hicimos con las mamás que estaban en posparto, gestantes, y allá en la institución en que tuve esta oportunidad había un piso en el que solamente estaban mujeres de prepagada y pólizas plan complementario, y en otro piso estaban las de EPS normal, y la información, la educación que recibían ambas era bastante notable. Era mucho más completa la información y el apoyo que recibían las mamás, por ejemplo, en el posparto, de quienes eran de medicina prepagada y de las pólizas como lo estaba nombrando. Por otro lado, lo que tú decías del regreso al trabajo, considero que, por ejemplo, con los tipos de contratos que existen actualmente, hay mamás que se tienen que reincorporar a su vida laboral muy rápido, que de pronto no tienen la posibilidad de hacer un banco de leche para dejarles a estos bebés, a sus bebés, y poder reincorporarse a esta vida laboral. Entonces eso también
es un aspecto que va a afectar, por ejemplo, el desarrollo adecuado de esta lactancia materna, ¿cierto? O, por ejemplo, la licencia de maternidad, que si bien la ampliaron hace poco, es muy poco tiempo, valga la redundancia, y desde mi experiencia como mamá, uno pues no está como preparado para dejar a su bebé tan rápido, y eso también hace parte de eso hormonal que venimos como desencadenando en todo esto. Entonces, es bastante importante cómo la parte laboral y cómo la parte económica tiene una influencia, ya sea de manera positiva o de manera negativa, en esta experiencia positiva para un parto respetado. Y yo considero que podemos continuar trabajando como en esa igualdad para que no solamente tenga una mejor información, una mejor educación aquella mujer que tiene mejores posibilidades económicas que a las que no, sino que todas deberíamos de tener la misma información y la misma educación. Excelente, muchas gracias, Joana. Y miren que pasa algo muy interesante en este aspecto, que como bien comentaban las compañeras, ese rol de educar a la mujer o contribuir a la mujer en el apego a la lactancia materna de manera inmediata tras nacimiento es muy bonito y es lo ideal, ¿no? Pero sigue siendo bonito, sigue siendo ideal cuando ellas abandonan el hospital porque, como sabemos, muchas mujeres trabajan. Entonces, darle la continuidad a pesar de todos los cuidados y todo, como que ahí puede llegar a sesgarse un poco, ¿no? Es decir, se le va a poder dar continuidad dependiendo de las condiciones laborales de la mujer, el trabajo les brindan espacios para esto, simplemente detectando si en los trabajos hay algún servicio médico en la industria que se encargue de darle seguimiento, entonces eso también es muy importante. Y sin duda las políticas públicas también deben ir encaminadas a este ámbito. Bien, continuemos. Bueno, la siguiente pregunta se la haré a María Alejandra Villegas. Va en relación a qué prácticas alternativas proponerías para que las experiencias de gestión y parto respetado perduren en las instituciones y sean aplicadas por todo el equipo de salud. Esto en contexto de la resolución colombiana 3280. Ale, te cedo la palabra. Bueno, de acuerdo pues como a mi experiencia, unas alternativas que a mí pues me gustaría como aportar es como fortalecer la presencia de doulas, que es lo que se ve muy esporádicamente, casi no se ve, o más o menos en las instituciones que yo estuve eran muy esporádicas. Mejorar la experiencia del acompañamiento para el proceso con los acompañantes de estas mamás. Y también porque se ve como todavía como muy medicalizado, pues como fortalecer la aplicación de los protocolos de parto respetado, porque todavía es como muy medicalizado. Qué bueno que fuera como más de nosotros como enfermeras para el cuidado o la educación que nosotros le podemos dar a las mamás. Y tener como una enfermera como más centrada en ellas, en el acompañamiento, en el proceso, porque estas mamás pues como que cuando algo no se les da, como que ya dicen, no, no quiero, por ejemplo, con la lactancia materna. Entonces son unas personas que necesitan más acompañamiento y fortalecimiento para este tipo de procesos, ¿cierto? Para que ya cuando ellas salgan del hospital sea algo más continuo, que no solo sea las 24 horas que tienen que pasar hospitalizadas. Entonces, pues sí, sería como para que fuera algo continuo en el hogar, que ellas digan, sí, esto me lo enseñó, yo lo comprendo, tengo que tener paciencia. Y también, pues, como fortalecer mucho el conocimiento del personal de salud, que como dicen por ahí, atiende a esta paciente como si fuera tu abuelo, tu mamá. Entonces, también pienso que con estas mamás deberíamos ser igual, ¿cierto? Incluso un poquito más, como con más alegres, como con más paciencia, porque son mamás que pues a lo último ya no saben cómo van a tratar a su bebé, cómo va a ser el proceso en el hogar, que es el proceso más difícil. Ok, Ale, para retroalimentar un poquito este campo, también te quiero preguntar, que va acorde a la misma pregunta. En tu experiencia de la práctica,
¿Tú qué observaste en cuanto al seguimiento de las mujeres? Por ejemplo, ¿viste muchos casos donde las inmovilizaban dentro de la cama y no las dejaban deambular? ¿Viste casos donde les imponían ayuno? ¿O viste casos donde les hacían muchos procedimientos invasivos como el número de tactos vaginales, que siempre les ponían un suero fisiológico, aunque fuera un parto pues a buen término? ¿Viste muchos de esos procedimientos o no los viste? Vi pocos procedimientos donde, por ejemplo, allá donde yo estuve, cada que ella sentía mucho dolor y eso, se le realizaba un tacto, ¿cierto? Que si sentía un dolor, entonces ahí mismo esto sin saber pues cómo iba la paciente o qué verdaderamente sentía, porque el acompañamiento, como lo he dicho antes, de la enfermera era muy poco, por lo que eran tan pocas enfermeras y tantas pacientes, ¿cierto? Porque era pues un hospital que es público, entonces eran muchos partos que se realizaban pues en esta institución. Entonces, como era tampoco el acompañamiento, eran ellas solas, ni siquiera tenían el acompañamiento porque en ese momento estábamos en la pandemia COVID. Entonces, sí se realizaban, eran muchos actos vaginales. Ok, muchas gracias, Ale. Bien, Con gusto. vamos a dar continuidad. Bien, la siguiente pregunta se la dirijo también a Ale. Es en relación a cuál consideras que es el rol del o de la estudiante y profesional de enfermería en la promoción de prácticas de trato respetado a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. Bueno, yo pienso que como nosotros estudiantes somos como más sensibles en el manejo pues como de la parte emocional de la parturienta. Me parece que nosotros somos como más cuidadosas, le ponemos más empeño, más atención, más tiempo, ¿cierto? Pues porque nosotros estamos es como en un periodo de aprendizaje. Entonces, al estar en este periodo de aprendizaje, tenemos más tiempo de estar con la paciente, de preguntarle cómo está, aprender más de ellos. Entonces, pues nosotros como estudiantes y profesionales de enfermería que ya casi pues vamos para este proceso, creo que esa importancia de las instituciones de poder generar esa experiencia de los estudiantes para una vida productiva también les enriquece mucho a las instituciones a que de pronto ese espacio, ese vacío que tienen ellos en las instituciones puedan mejorar con nosotros. Pues por eso, por cómo nosotros nos comportamos con este tipo de pacientes, queremos aprender, estar ahí acompañándola, tú puedes. Entonces creo que cuando hay estudiantes, creo que pues hay un gran avance, como un gran apoyo en estas instituciones y por eso creo que es un rol súper importante para las instituciones que nos dan la oportunidad de estar ahí. Claro, muchas gracias. Y precisamente como menciona Ale, las enfermeras y los enfermeros somos quienes estamos en todo momento con el paciente, incluso un poco más que las médicas o los médicos. Entonces es un rol importante darle la garantía de respetar el parto y favorecer esa autonomía, que es lo que hemos venido hablando. Muchas gracias. Muy bien, cedo la palabra también a Melina. Melina, ¿qué nos puedes compartir en relación a esta pregunta? Hola, sí, claro que sí. Bueno, yo pienso que nosotros desde tanto de estudiantes como lo somos en este momento, como lo que podemos llegar a hacer desde el rol de profesionales de enfermería, está más que todo en torno al acompañamiento y pues, al cumplimiento de todo el proceso del que hace parte la madre que está pues, cursando con un trabajo de parto. Nosotros somos las principales la principal línea de atención que se encarga como de brindar y de asegurar esas prácticas de trato respetado a la mujer, dado que somos como las que estamos ahí a la primera mano con la paciente como tal. Yo pienso que todo esto debe de estar muy encaminado siempre pues a promover esas prácticas de trato respetado desde el ámbito personal, siendo siempre un profesional muy humano, muy compasivo con la paciente, con la situación con la que está cursando la paciente y respetando pues como todo el proceso natural de ese trabajo de parto. Todas las recomendaciones pues que nos dan para seguir, incluso la OMS tiene como una guía, yo la
estuve revisando, que da como todas las recomendaciones una por una para llevar a cabo un trato respetado a la mujer durante el embarazo, el trato en el parto como tal y ya en el puerperio. Y toda está encaminada a las acciones de enfermería en la que podemos lograr nosotros desde nuestro quehacer diario y desde nuestra labor como enfermeros para reconocer a aquellas maternas que requieren un trato especial, pero sin salirse desde lo que puede considerarse como un parto respetado. Entonces, yo pienso pues que en lo personal debemos garantizar siempre que las mamás estén satisfechas con la forma en que se está llevando el proceso y de que ninguna pues tenga la experiencia de decir que tuvo que pasar por una violencia obstétrica o que no se le respetaron sus decisiones o que hubo algún altercado o un desacuerdo con el personal de la salud simplemente porque no estaban de acuerdo. Es más que todo como con el respeto de las creencias y de todo lo que ellas quieren para que su proceso se lleve de forma satisfactoria. Entonces yo pienso que nosotros jugamos un papel fundamental, dado que en el caso de los médicos, pues ellos simplemente el acercamiento con la paciente es netamente para lo necesario. Ellos entran en más como a valorar el estado de salud de la paciente, pero no están ahí como en ese acompañamiento continuo. Entonces yo pienso pues que nosotros desde nuestro actuar podemos promover esas prácticas de trato respetado desde el ámbito individual como en el trabajo en equipo como tal. Muchas gracias, Meli. Muy bien, y fíjense que la aportación de Meli también es muy interesante, porque es precisamente como estudiantes de enfermería, todas lo fuimos en algún momento, todos lo fuimos, podemos hacer el ejercicio reflexivo realmente de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, de la manera en la que los profesionales ya titulados se conducen hacia los pacientes, en este caso hacia las mujeres, ¿no? Entonces, muchas discusiones teóricas han sido encaminadas a eso, en cuanto a que el ejercicio del estudiante o de la estudiante de las ciencias de la salud tiene que llevar mucho el ejercicio reflexivo para que se encamine a las prácticas que sean mejores para las pacientes, que en este caso pues son para quienes trabajamos, ¿no? Vale, Sepúlveda, te voy a ceder también la palabra para que nos enriquezcas un poquito desde tu punto de vista como estudiante y en las prácticas que ves de trato respetado y respetado, ¿cuáles creerías también que son las causas que pueden hacer que todavía se sigan desencadenando y respeto en el parto? Te cedo la palabra. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, es muy importante, como lo hablaban mis compañeras, la demanda laboral. Pues, o sea, yo digo que dentro de los hospitales, especialmente los servicios de ginecobstetricia, es claro que hay meses, hay épocas en donde la alta demanda de pacientes hace que esos servicios, entre comillas, colapsen, ¿cierto? Y así como colapsan los servicios, colapsa todo su personal. Entonces, en mi experiencia, ¿qué evidencié? Nosotros sabemos que como parto humanizado, pues se debería tener en cuenta las necesidades, no solamente de la paciente, sino de la familia también. Pero con esa alta demanda de pacientes se olvida mucho como el lado de la familia. Entonces nosotros decimos, sí, un parto humanizado debería tener un acompañante de una persona significativa, un ambiente de respeto, libre de intervenciones innecesarias, ¿cierto? Pero si vamos a la realidad, en una sala de partos, donde son tantas pacientes, donde el personal, como lo decía una de las estudiantes también, que son poco personal, ¿cierto? Pocas enfermeras, no hay una enfermera que esté pendiente como 24/7 de cómo está esta mamá, cómo está esta, cómo está la otra, hace que para ellas no sea para nada un parto respetado, porque en muchas ocasiones uno escucha como no, es que no tienen en cuenta lo que yo pienso. En una ocasión tengo dos experiencias muy chéveres y es que una paciente incluso llevó una de esas pelotas grandes como para tratar de que su parto fuera diferente según su manera, su forma de pensar, ¿cierto? Inmediatamente, no, usted no puede ingresar esto acá porque acá se hace de esta manera, de esta manera y de esta manera. En una de las instituciones que yo estuve, siempre por seguridad con las maternas, ¿cierto?
todo parto, todo trabajo de parto debería estar monitorizado. Estas pacientes siempre tienen que estar en su cubículo, semisentadas, con su monitor, todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando están en un trabajo de parto activo, más de 5 centímetros de dilatación ya no se pueden parar. Entonces, ahí también se ve como irrespetado su trabajo de parto. Los familiares se dejan a un lado porque entonces el personal dice, no, es que ya tendríamos una paciente y un familiar, son casi 2 pacientes, porque no hay nadie como que esté acompañando a ese familiar y educándolo, y él siempre va a estar viniendo a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Entonces se nos incrementa el trabajo. Por ese lado de la demanda, pues como de pacientes. Y hay otra en cuanto al derecho que hablabas de la libertad y la autonomía reproductiva, también se ve súper afectado en ese sentido. Y es que el trato médico ha cambiado. Hay personal médico que yo sinceramente me quedaba como asustada porque una vez tuve la oportunidad de escuchar a un residente de ginecobstetricia ir a presentarle la paciente al obstetra y le empezó a decir, bueno, doctor, esta paciente se llama tal y el médico de una lo paró y le dijo, es que a mí no me interesa quién es esa paciente, a mí no me interesa de dónde viene, cuántos años tiene, no, a mí me interesa su aparato reproductor, cómo se encuentra en este momento, cómo lo observa. Entonces yo decía, Dios, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo que no me interesa esa paciente? No me interesa su entorno, sus necesidades, no me interesa qué piensa esa paciente, solo me interesa lo que yo como médico y especialista voy a intervenir. Pues no me parece. Entonces sí creo que ese trato médico también se ha perdido mucho. Entonces es como dentro de las instituciones empezar a fomentar ese modelo que se decía, de que todo el personal se involucre realmente en un parto humanizado y en el proceso que trae ese parto humanizado, ¿cierto? Entonces es como eso. Claro, muchas gracias, Vale. Muy importante la aportación. Precisamente, si se acuerdan, en la introducción abordamos parte de lo que mencionaba como patologización de los procesos naturales y la tecnocratización. Y como bien comenta Vale, si se fijan, desde su testimonio, ella vio cómo estaban monitorizadas en todo momento en un cubículo, ¿no? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de la tecnocratización, cómo en lugar de favorecer la deambulación, favorecer la relajación de la mujer, el acompañamiento de su familiar o de una dula, pues tenemos que tenerle pegada a un monitor y que sabemos que en casos de un parto fisiológico eso no es estrictamente necesario. Muy buena aportación, Vale, muchas gracias. Bien, continuamos con la siguiente pregunta y va dirigida a Melina Saldarriaga. Melina, ¿cómo crees que algunos elementos estructurales influyen en el cuidado del parto respetado a las mujeres, sobre todo que pertenecen a minorías o que tienen condiciones físicas y mentales diversas? A las mujeres que viven con síndrome de Down o incluso aquellas que son migrantes, indígenas, mujeres que viven con VIH o madres adolescentes, entre otras. Les doy la palabra. Bueno, sí, claro que sí. Yo pienso que todo parte desde el acceso a la salud que puedan tener estas mujeres, porque si bien sabemos y conocemos pues la condición de muchas de ellas que han tenido, hablo en el caso de las migrantes que han tenido que llegar acá y sabemos pues la condición que tienen que pasar muchas de ellas, en especial aquellas mujeres venezolanas que son como la población más grande que ha venido como acá al país y que muchas de ellas han tenido como vulnerado ese derecho a la atención o que también por desconocimiento no han tenido como ese acceso suficiente a los controles prenatales, no han tenido como el acceso a una consulta con médico general y muchas de ellas también están como en desconocimiento. Entonces yo pienso que el elemento estructural que influye más que todo en ese cuidado del parto respetado es el aseguramiento del acceso de salud y nosotros como personal de enfermería y como personal que promueve, está en constante promoción de la salud y prevención de la enfermedad, podemos identificar a aquellas mujeres y hacer parte de un programa que incluya y que sea algo muy inclusivo para ellas, en el cual no se cuenten ni siquiera como unas minorías, porque de hecho todas son mujeres, todas requieren el mismo cuidado, la misma atención, y que podamos hacer parte integral a estas mujeres que quizás sea un poquito más difícil con ellas e identificar esos riesgos. Entonces,
En cuanto a todos los elementos estructurales, yo pienso que el más importante es eso. En mi caso, pues, una de las experiencias que tuve en uno de los centros de atención en los que hice práctica era que empezamos a identificar que muchas de las mujeres que estaban asistiendo a consultas, a controles, eran mujeres venezolanas. Entonces empezamos a hacer una base de datos, a encontrar pues aquellas mujeres que quizás no habían tenido ni siquiera un acceso a estos controles y empezar a llamar en busca de que ellas asistieran y que se les diera información necesaria, porque eso es otra cosa. Además de que hay que tener en cuenta que uno de los factores sociales es que muchas de ellas son adolescentes, entonces no tienen ninguna información, no saben cómo hacer el proceso, están en desconocimiento total, no han tenido ninguna atención, y a todo esto también se le suman las condiciones de vida que llevan cada una, el lugar de residencia, la alimentación, qué tantas condiciones económicas tienen. Entonces, todo eso yo creo que es como un círculo que hace parte de la vida tanto social, estructural y personal de cada paciente, pero que nosotros no podemos discriminar simplemente por hacer parte de una condición o por pertenecer a una población diferente a la nuestra. En el caso pues de estas mujeres que les comenté, pues efectivamente nosotros hicimos una base de datos, convocamos por medio de llamadas telefónicas, les asignábamos citas para que ellas pudieran tener ese acceso al primer control, a darles información, después de ese control entonces que les garantizaran como la atención a los otros controles y la otra atención durante todo el embarazo. Lo mismo que el acceso a los medicamentos, a las vitaminas. En el caso de las pacientes que encontramos que habían tenido ya el parto, que estaban en un proceso pues de puerperio, garantizarles el acceso a los anticonceptivos, a que obtuvieran información y decidieran por cuenta propia y que fuera de manera voluntaria la importancia de estar tomando anticonceptivos, porque ya eran mujeres de pronto, algunas eran muy jóvenes, como habían otras que ya eran de edades más avanzadas. Entonces, aportamos como en toda esa búsqueda de personas que todavía no habían tenido ese derecho a la salud, les garantizamos pues como que tuvieran esa atención y que por voluntad propia tomaran decisiones acorde al estado de salud de cada una. En el caso de las pacientes del puerperio, pues que decidieran empezar a planificar, porque si bien sabemos también, esta es una población que se ha ido reproduciendo muchísimo en este país y que también las han tenido muy excluidas, porque he escuchado muchos comentarios de que, entonces son venezolanos y se nos están robando pues prácticamente todos los recursos de salud, entonces uno las tiene que atender pues como con lo mínimo, no tienen pues como todo el acceso completo, o no deben tener como prioridad, o simplemente se les atiende porque, bueno, por obligación hay que atenderlas, pero atiéndalas como ahí de mala manera, o como simplemente por atenderlas. No, yo pienso que eso es algo que se debe borrar del chip de todos nosotros, porque igual debemos saber que todas son mujeres, todas requieren la atención y todas también pueden correr con muchos riesgos. Entonces, empezando que el embarazo ya es un riesgo demasiado grande para ellas, hay que tener en cuenta aquellas que no están en una condición de vida o apta ni para ella ni para el bebé. Entonces, son personas que también van a generar otro riesgo más, tanto para ellas como para su bebé, y que nosotros podemos evitar muchas cosas brindándoles una atención oportuna y un trato humanizado, porque independientemente de que sean venezolanas o de que sean de otro país, de que tengan otra cultura, de que tengan una enfermedad, de que sean como una población especial, no difiere del cuidado y de la atención que nosotros podemos brindar. Muy bien, muchas gracias, Meli. Quiero preguntarte, aprovechando que estás con nosotros, tú mencionas que muchas de las mujeres que atendiste eran adolescentes, no eran chicas jóvenes. ¿Alguna vez vivenciaste alguna práctica de desaprobación o escuchaste algún comentario prejuicioso o de estereotipo de alguno de los profesionales de la salud en relación a alguna de las adolescentes embarazadas? Pues realmente en estos momentos ya no se escucha mucho este tipo de comentarios, porque ya
es como algo muy normal en el ámbito, pues ya es como que el embarazo adolescente ya no da tanto terror y ya no genera como, como todo ese estereotipo de, ay, es que es una niña de 13 años y de que, aparte de que es una niña de 13 años, una niña de bajos recursos, aparte de que es una niña de bajos recursos, el embarazo no fue deseado. Entonces, a esto se le suman como muchas cosas que en algún momento fueron temas de crítica, pero que ya es algo como muy normal. Pues ya casi todas las adolescentes son aquellas que son las que dan a luz, las que están en embarazo y aumentándole a esto la cantidad y un gran número de adolescentes hacen parte de la población venezolana. Entonces ya no se escucha como ese comentario de parte de todos, es que es una niña, porque ya ha sido tema, pues en otro tiempo ya fue un tema muy contundente y de mucha crítica que ya como que todo el mundo, como que todo el personal como que, pues sí, es que es un adolescente. En su momento, pues sí, incluso eso era algo que alertaba mucho a todos desde el ámbito familiar, de que, es que es la niña en la casa y fue la que quedó en embarazo. ¿Y por qué? Porque no planificaba. Pero entonces yo digo que eso es algo muy importante y eso también hace parte del papel tanto de la familia como de nosotros como personal de enfermería, que somos las que hacemos las campañas de promoción y prevención, y es dar y brindar ese conocimiento de la planificación y dejar el tabú de que una niña de 11 años inicia su vida sexual temprana. Entonces, bueno, entonces garanticemos que ella tenga acceso a esas jornadas de planificación, a que conozca cuáles son sus riesgos, a que tenga en cuenta cuáles son esas posibles enfermedades que puede adquirir si no se cuida. Y mucho de eso tiene que ver con esa cultura que se crea desde la familia y con el tabú de que no somos capaces de hablar con las niñas ni con los hombres, porque no es un tema solamente de mujeres, todos nos debemos de cuidar y todos podemos acceder a la planificación. Entonces es más de eso. Pero ya yo pienso que ese tema ha ido como trascendiendo y ya no es algo que genera como tanto impacto ante el personal y ante la familia, porque ya ha sido más como, pues sí, es que ya las que dan a luz más que todo son las adolescentes. Se ha normalizado de cierta forma, según lo que nos... Sí, claro, ya ha sido algo como más normal, como, pues sí, es que eso es lo que está pasando, ya es como... Adaptación a la nueva era. Exacto. Muchas gracias, Meli. Joana, te voy a ceder la palabra. Coméntanos. Yo quería ahí como agregar que si bien pues sí se ha normalizado como el hecho de ver estas niñas, pues el embarazo adolescente, yo sí tuve una experiencia en la primera rotación, lo recuerdo mucho, era una niña pues una adolescente de 14 años y la ginecobstetra cuando ella le decía como que tenía dolor, le decía pues ¿para qué madrugaste entonces a abrir las piernas? No las piernas, le dijo las patas, pero cierto, entonces a mí me impactó como bastante, pues afortunadamente nosotros estábamos ahí, éramos un grupo de 4 estudiantes con una docente maravillosa, con la profe Joana, y fue como un choque, ¿cierto? Entonces le decía, es que eso es el problema con las niñas y enseguida creen que es que este país es como el de ustedes que les paga por tener hijos. Entonces fue como bastante confrontante, ¿cierto? Pero también considero que a pesar de que se ha normalizado, porque ya en prácticas posteriores era mucho más común en algunas instituciones, me decían, no, es que hay un parto de una niña de 11 años, de una niña de 10 años, y el personal no les dice ya como nada, pero ellos internamente sí son como que duro está ir a atender ese parto, porque es algo que sí se ha normalizado como de aquí para afuera, ¿cierto? Pero no como desde el ser, creo que todavía hay muchas confrontaciones con el tema y muchos juicios. Entonces es ahí donde sigue pues como en pie el papel tan importante de nosotros como educadores y como entender todo el entorno, no solamente es el inicio de la actividad, de la vida sexual activa,
sino todo el entorno que hay detrás, cómo es su red de apoyo, cuáles son sus referentes de confianza, todo lo que abarca detrás de todo el inicio de una vida sexual. Claro, todo el enfoque holístico que hay sobre esa mujer que decide ser madre. Muchas gracias, Joana. Muy bien, hemos llegado a la última pregunta de este foro. Entonces, ahora voy a hacer la palabra a cada uno de los participantes. Si tienen algo que agregar, alguna experiencia, algún testimonio de alguna de las mujeres que han sido atendidas por ustedes, tienen la palabra abierta. También invito a la profesora Diana Milena, a la profesora Joana, a que puedan aportarnos o contribuir en lo que ustedes gusten. Les cedo la palabra. Ay, yo entonces. Muy bien, claro, ya. Bueno, primero que todo, qué espacio tan rico, pues porque esto es un espacio como de mucha retroalimentación y de crecimiento, porque es ver diferentes perspectivas, ¿cierto? Por otro lado, la experiencia como estudiantes, como lo decía una compañera ahorita, es súper positiva porque el hecho de uno poder estar, el hecho de uno poder acompañar, así sea, pues es como sembrar esa semillita, ¿cierto? Es como aportar ese granito de arena y hacer que una mamá, así sea una sola mamá, que tenga la oportunidad de estar con un estudiante, se sienta satisfecha, ¿cierto? Y tenga una experiencia muy positiva en algo que es un proceso tan trascendental en la vida, ¿cierto? Porque el nacimiento no solo marca de manera importante la llegada de ese bebé a este mundo, sino que es el paso de esa mujer a ser mamá, el paso de esa familia a cambiar nuevas dinámicas. Entonces, cuando nosotras estamos en un proceso formativo, estamos como con todo más fresquito, muy enamoradas de nuestra profesión y eso es lo que realmente se le transmite a las mamás. Entonces, por ejemplo, en la última práctica que tuve, encontré una mamá que estaba con mucho dolor. En las evaluaciones de IAMI que les contaba ahorita, entré a hacerle como las preguntas a ella estaba con mucho dolor. Entonces, yo le pregunté que pues que si ya la habían evaluado y me dijo, ay, sí, estoy en 2 de dilatación. Y yo fui, le dije a la enfermera líder que estaba encargada, le dije, ay, ¿me vas a permitir quitarle el monitor un momentico? Y ella me dijo, listo, pero la vuelves a conectar. Entonces, paré a esta mamá, hicimos movimientos de cadera, le aproveché y le hice masajitos en la espalda. Y ella después me mira, es que, ay, usted es un ángel, yo aquí ya habían entrado muchas, ya les había dicho si me podía cambiar, porque es mucha la diferencia que siento estando de pie a estando acostada. Y si yo apenas estoy en 2, yo no sé cómo va a ser el dolor cuando yo esté más avanzada. Entonces, ya le dije, bueno, vamos a respirar de tal manera, recuerda esto. Y al otro día fui otra vez a ver si había nacido el bebé. Me decís que, ay, gracias por haber venido, porque todo el tiempo pensaba en lo que usted me dijo. Entonces, eso es muy gratificante y eso es muy bonito y considero que ese tipo de experiencias positivas son las que no podemos perder en nuestra formación profesional para que, o sea, que nunca se nos olvide esa parte, así llevemos 20 años ejerciendo, porque finalmente nosotros deberíamos de ser un lugar seguro para estas mamás que llegan allá. Entonces es como el compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y precisamente, como mencionas, Joa, muy importante este espacio de reflexión entre nosotras y nosotros, estudiantes, docentes, que vemos cómo se conduce la práctica y ver en qué aspectos podemos mejorar por el beneficio de nuestras pacientes o de nuestras mujeres. Profe Rosa, profe Mile, ¿quieren aportar algo más? Sí, yo quería también pues como a manera de cierre y a manera de responder a una pregunta que desde que iniciamos el foro, ¿me están escuchando bien? Sí. Ah, bueno, a una pregunta que desde que iniciaron el foro nos hicieron acá en el chat y decía, ¿nos pueden contar en qué clínicas y hospitales de Antioquia se practica el parto respetado? Muchas gracias. Entonces, a Silena, yo desde la experiencia también le respondo, intento responderle esa pregunta tan compleja, y es que hemos dado pasos en los últimos años, pasos hacia ese parto respetado, y de alguna manera hay actores
en el medio académico, en el medio asistencial, que se han convertido casi que en activistas del parto respetado y se han hecho algunos logros escasos. Logros como poner en palabras la importancia de respetar como estos procesos naturales de la mujer. Pero de manera institucional no tenemos en nuestro medio local en el momento un hospital, una institución, valga la redundancia, que nos diga acá se atiende el parto con estos protocolos que siguen pues como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es el parto respetado. Tenemos instituciones que se están certificando como IAMI y ellas van dando pasos hacia lo que es el parto respetado y de manera profesional e individual también se han logrado algunas cosas. De acuerdo a esto entonces, yo cierro diciendo o haciendo el siguiente comentario. Desde el Grupo de Salud de las Mujeres, les digo, la salud de las mujeres entonces se relaciona no solo con el respeto por los procesos naturales que dependen de factores individuales, físicos, psicológicos, de la mujer como tal, sino también de procesos colectivos, donde toda la estructura social interviene, desde las políticas públicas de la atención de la salud, de la atención para la prevención de enfermedades, del cuidado y el tratamiento durante la enfermedad como tal, también de componentes culturales. Es así como los determinantes sociales se convierten entonces en factores que transforman la salud de las personas y en este caso de las mujeres. Y si me permiten, porque esto es una posición muy personal, lo considero como parte de los factores epigenéticos responsables de importantes cambios en el bienestar de las mujeres y de recién nacidos. Y que sea esta una invitación a seguir pensando entonces y reflexionando en nuestro quehacer, en los diferentes escenarios en los que tenemos la oportunidad de liderar el cuidado de la mujer, impactando desde esta al cuidado de toda una sociedad. Entonces les agradezco en nombre del Grupo de Investigación de Salud de las Mujeres su presencia, sus reflexiones. A las estudiantes siento que estuvieron impecables, a las conferencistas también. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y por invitarnos también a reflexionar de otra manera y poner en palabras estos temas. Si alguien más quiere tomar la palabra, todavía tenemos algunos minutos. Muchísimas gracias, Daniela, también por la manera impecable como dirigiste el foro. Por aquí en la sección de preguntas y respuestas tenemos a Susana Lopera. Susana, ¿quieres compartirnos algo como cierre del foro? Si quieres, leemos las apreciaciones que nos comparte Susana. Ok. Susana nos comenta, en mis prácticas también visualicé comportamientos de ginecobstetras que ven a una materna como inferior. Incluso muchos profesionales a quien le ha dicho mi afinidad por la salud sexual y reproductiva y maternas y me dicen, ay no, guácala, las maternas huelen maluco, que parece. Hay profesionales así, desgraciadamente las hay. Y miren que quiero que también se lleven esta reflexión, porque como feminista yo siempre abordo mucho la crítica de la hegemonía masculina, el patriarcado, pero fíjense cómo la violencia obstétrica obviamente no es exclusiva de los hombres. ¿Cuántas profesionales femeninas, médicas, enfermeras, parteras han visto que también perpetúan la violencia obstétrica contra las mujeres, ¿no? Entonces no es exclusivo de varones, es hacia todos los tipos de personas. Muy bien, profe, ¿yo? ¿Quiere añadir algo más? Igual como decía Milena, muchísimas gracias a ustedes por participar, las personas que nos acompañaron, a todo el grupo de gestores, Diana Milena, Daniela, Olga, Rosamelia, Clarita, a las chicas porque realmente fue un foro espectacular. Valentina, Joana, Melina, María Alejandra, a las dos compañeras también que estuvieron con nosotros en la primera jornada de la mañana. Parece que es un espacio que permite la reflexión, la transformación y convertirnos en agentes de cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Profe Muchas Rosa. gracias. Sí, muchas gracias a todos. ¿Me están escuchando? Sí. Ok.
Muchas gracias a todos por la participación en este foro. Realmente para mí es como una alegría poder darle voz a los estudiantes, y no solamente a los estudiantes, sino a nosotros como enfermeras, que nos permitan, que nos permitamos reflexionar, ¿cierto? Reflexionar sobre qué estamos haciendo bien y qué podemos hacer mejor. Sí, yo creo que eso es algo supremamente importante, y dentro de ese proceso creo que es fundamental invitar a reflexionar más profundamente sobre esos elementos estructurales que hacen que a veces la atención no sea como esperamos, ¿sí? Cuando escuchaba a las participantes hablar sobre, bueno, es que los servicios están colapsados, y luego pensábamos, bueno, ¿cuántos servicios de ginecobstetricia cerraron en la ciudad porque no eran rentables, ¿sí? O no eran rentables económicamente, pero eran necesariamente rentables socialmente. Entonces yo pienso que eso es algo muy, muy importante, y alabo, digamos, el trabajo que está haciendo la universidad, y en este caso eh, las otras instituciones, para formar más profesionales en esta área y que esas maternas estén más acompañadas. Ahora que estaban hablando de posibles alternativas, algo tan sencillo como tener un profesional dentro de la institución que haga esa educación cabina por cabina, cubículo por cubículo, de qué puede esperarse, o cómo piensas tu parto, solo preguntar en eso. Creo que eso es algo que se puede hacer, que es sencillo, y que puede ser una práctica que impacte y que ayude a mejorar la atención. Pero además, creo que es bien importante retomar todos los elementos de los cursos prenatales, ¿sí? De esa formación o de esa capacitación. Y yo le diría, más que formación o capacitación, de esa interacción con esas madres durante el proceso de gestación, ¿sí? Diana Milena recordará que nosotros teníamos unos cursos de preparación para la maternidad cuando trabajábamos como enfermeras antes de trabajar en docencia o en investigación, y yo creo que era muy interesante. Incluso hacíamos algunas visitas guiadas a los lugares donde esas mujeres iban posiblemente a tener sus hijos, y les mostrábamos, mire, usted va a estar acá, porque esos ambientes también son nuevos y generan estrés. Entonces el hecho de conocerlos, saber qué se puede esperar, eso también ayudaba a esas mujeres a estar como un poco más cerca con una realidad que parece ser como de otro mundo, ¿sí? Alabo esta presentación, fue fabuloso. Creo que de aquí tendremos unas memorias fantásticas para seguir eh, creciendo, para seguir formando nuevas personas. Así que muchísimas gracias a las estudiantes que participaron. Me siento como muy contenta de que realmente sean ahora colegas, o futuro, algunas de ellas en futuro nuestras colegas, y que estén reflexionando sobre ello. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Entonces, de parte del grupo de investigación, nuevamente les reiteramos el agradecimiento por haber participado. Esperemos encontrarles en futuras reuniones, capacitaciones y actualizaciones. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A ustedes. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Hasta luego.